Vamos a hablar en esta mañana de proyectos grandes, y por eso quiero hablar de generaciones para Dios. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Generaciones para quién. A mí me impresiona el salmo que dice, pídeme por herencia, que el Salmo 2 dice, pídeme por herencia a las naciones y te daré, dice, pídeme las naciones y te daré por herencia los confines de la tierra. Al Señor le encanta que pidamos en grande, y a veces nos quedamos muy cortos frente a lo que es los planes y proyectos de Dios. Por eso cuando miramos la Biblia, tenemos que saber que la Biblia es el libro de la familia. Amén. Y es muy bonito tener un panorama de la forma como Dios piensa, Dios planea. Y por ejemplo, cuando uno comienza las etapas, bueno, yo he mirado que hemos escuchado y me han enseñado sobre las etapas de la vida, ¿no? Y la primera etapa es la etapa de la primavera, que va de que nace uno hasta los 30, es la etapa de la primavera. La segunda etapa es la etapa de la etapa del verano, es la etapa que va de 30 a 50. ¿Cuántos están ahí? Es de 30 a 50, ¿cuántos están? Eso, esa es la etapa del verano. Duro, es difícil, pero es donde usted le pone el pecho a la vida y está ahí trabajando y esforzándose, y ahí es donde usted estabiliza mucha del resto de su vida. Pero luego nos llega a algunos la etapa del otoño, del 50, de 50 a 75. ¿Cuánto estamos ahí? Eso, esa es la etapa del otoño, donde se le cae a uno el pelo, donde le salen a uno canas, y algunos cambiamos hojas. Esa es la etapa del otoño, que se le olvida a uno y va para arriba o va para abajo. Uno dice, estoy entrando, pues estoy saliendo, ¿no? O sea, y uno le da el asunto de estoy subiendo, estoy bajando, estoy entrando, estoy saliendo. Bueno, esa es esa etapa. Y luego la etapa del invierno. Esa es la etapa de 75 hasta cuando uno se va con el Señor. Y en esa etapa es la etapa donde usted tiene que buscar un buen clima, un buen lugar, un buen refugio para pasar los últimos días de su vida. Entonces, frente a eso, vuelvo a decir que son las etapas de la vida, y uno en esas etapas, uno estaba buscando en la etapa de la primavera y en la etapa del verano, con quién va a pasar el resto de su vida, ¿sí o no? ¿Y cuántos ya de los 30 ya tienen esposa y ya tienen hijos? Hay algunos así. Yo, por ejemplo, me casé a los 20. A los 20, mi esposa tenía 19 y me casé. Eso. Y entonces comencé fuerte porque en la etapa de la primavera, sin haber hecho estabilidad, me casé. Eso fue un problema gravísimo. Pero gracias a Dios mi mujer no me dejó. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios nos puso eso. Dios nos puso eso de formar una familia. De formar familia. Y la Biblia es el libro de la familia. Mire, Génesis capítulo 1:27. Ve y verá. Génesis 1:27. Dice la palabra que creó Dios. ¿A quién? ¿A quién creó Dios? Al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí debería de quedar la cosa, pero vea lo que dice el 28. Mire dónde está la familia. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Hagan familia. Formen familia. Y usted se ve de ahí para adelante, familias. Y si usted va a Mateo capítulo 1, Mateo 1 y verá. Y ahí dice, libro de la ¿qué?
Genealogía de Jesús. ¿Qué hay detrás de la genealogía de Jesús? Familia. Familia. Y Apocalipsis. Ve Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7. ¿Qué hay en el futuro suyo y mío? ¿Qué hay en un futuro? ¿Qué hay? 7:9. 7:9. Después de esto, está Juan en la isla de Patmos en una visión mirando el futuro de toda la creación, y Dios revelándole su corazón a Juan. ¿Y qué le revela Dios a Juan? Y después de esto miré, y aquí una gran ¿qué? Y ya no estamos aquí, ya no hay nada aquí. Ahorita se los voy a demostrar, no hay nada. Este es el plan de la mente de Dios. Y la Biblia es la mente de Dios. Y ahí lo muestra. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Qué quiere decir eso? Muchos y muchas familias, muchas, de todas las naciones. ¿Y qué más? Y tribus. ¿Y qué más? Pueblos. ¿Y qué más? Y lenguas. ¿Sí ve? Dios va a tener millares de personas con él, de todo el universo, que estaban delante del trono, en la presencia de ¿quién? Del Cordero, vestidos. ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo? Mire, usted va a estar ahí, pero hay un problema. La pregunta es, ¿sus hijos estarán ahí? Terminamos lejos, sin fe, perdiendo la fe. Terminamos sin gozo. Terminamos airados, amargados, con rabia. No se puede perder el enfoque generacional de Dios. No se puede perder. No se puede perder la palabra, no se puede perder la fe, y no se puede perder la relación con el Espíritu Santo. Ya terminé de predicar. Eso era todo. Pero hoy, hermano, ¿qué miramos? Una iglesia desconectada. Hoy necesitamos salir a las 4 de la tarde y establecer el reino de Dios en los niños, porque eso es enfoque generacional. Ellos son los que mañana nos van a tomar la posta y van a continuar, pero necesitamos dejarlos conectados con Dios. ¿Dicen amén a eso? Entonces mire el enfoque generacional, mire el enfoque de Dios, mire el enfoque de familia. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí, he aquí, una gran voz, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? No se pierdan, no se pierdan. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí ¿qué? El tabernáculo de Dios con los hombres. Mire, deme la traducción viviente en ese verso 3. Démelo. Dice, y oí una fuerte voz, o sea que sonó. Juan escuchó esa voz, que salía del trono. Decía, miren, miren la familia de Dios. Miren el hogar de Dios. Ahora está entre ¿quién? Entre su pueblo. Él vivirá, Él vivirá, Él vivirá. ¿Con quién? Con usted y conmigo. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. O sea, estará con nosotros. Usted estará ahí, y su familia, sus hijos, sus nietos. No podemos perder esto, porque si lo perdemos, usted no evangeliza, usted no predica. ¿Sabe qué dijo Josué en la etapa más cruel que tiene la Biblia sobre la familia? Es la etapa de los jueces. Y llegó un momento, yo veo a Josué muy cargado. Llega en el capítulo 24, déjemelo si lo tiene ahí, 24, déjemelo si es ese, 24. Josué 24. A ver si le pegó.
24, 24. Deme el 24, 24. Jueces, Josué 24, 24. A ver. Amén. Amén. El pueblo respondió a Josué. 24, 20. Ajá. Bueno, dice: y el pueblo respondió a Jehová, a Josué, y dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquén. No, ese no es, es un poquito más atrás. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ajá. Verso 19. Verso 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos. Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos que respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que estáis entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y obedeceremos. Y allí les hace un pacto diciéndoles: yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Ustedes deciden a quién sirven. No todos. Y he escuchado a muchos pastores diciendo: es una posición correcta. Pero yo digo, faltó algo en Josué. Porque era el director, era el general de ese tiempo. Y él no tenía que estar pensando solamente en él y su familia, sino en todo el pueblo. Pero le faltó enfoque generacional a Josué un poco allí. Note que en el capítulo de Jueces, capítulo 2, versículo 10, regáleme, se cumple lo que aquí dice: yo y mi casa, así que yo me salvo. Y el problema es que a veces ni salvan la casa algunos. Pero Josué por lo menos decía: yo y mi casa, los demás, cada quien que se salve como pueda. ¿Qué pasó por no tener una mentalidad generacional? Capítulo 2 de Jueces 10. Y toda aquella generación de Josué murió. O sea, todos los que pasaron en el desierto. Él salió con 600,000 hombres, murieron 599,998. Entró Josué y Caleb. Josué y Caleb eran los mayorcitos, que eran directores, en pocas palabras, para tomar la tierra prometida. Tomaron la tierra prometida, y esa generación que salió con Josué del desierto y conquistó, murió. O sea, murieron los que vieron a Dios operando milagros y estando allí. Murieron. Como decir usted: se murió mi mamá, que es cristiana. Pero pasó algo, pastor. Nosotros los hijos no nos convertimos. Eso le pasó. Y se levantó después de ellos. ¿Qué se levantó después de ellos? Ayúdenme. Otra generación, ¿ve? Pero esa generación, ¿qué le pasó? No conoció a Dios. No conoció a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Y vea el versículo 11, consecuencias de dejar una generación sin conexión con Dios. Haga de cuenta, consecuencias de dejar una generación que no ama a Dios. Pastor, ¿cuál es mi trabajo hoy? Tenga enfoque generacional, tenga enfoque de que el plan de Dios de familias, que es generacional, tú metas a tu familia ahí. Tú no los traes para que se vuelvan evangélicos, tú los traes para que estén en la fiesta con el Señor por los siglos de los siglos. No puedes perder eso.
Porque usted dice, yo y qué. No, usted debe pensar en usted, en su hijo, en su nieto, en su bisnieto, en su tataranieto y hasta la 1000ª generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Desconectados. ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A otros dioses, Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron. ¿Qué provocaron? La ira de Dios. Versículo 13, y dice: y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. ¿Cómo deja uno una generación cuando no ama a Dios? Lo deja para que el diablo lo atraque. Y dice la palabra: en manos de robadores, que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer ¿qué? Frente a sus enemigos. Todo aquel que deja a sus hijos no conectados con Dios, los deja fácilmente para que el enemigo los destruya, y los deja sin el poder del Espíritu Santo. Es grave perder el enfoque generacional de Dios. Es grave. Versículo 14: y se encendió contra Israel. Dice, déjmelo donde estaba. No, páselo. Por donde quiera que salían, ¿qué dice la palabra? Salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Jehová había dicho, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y tuvieron, ¿qué tuvieron? Así es. ¿Qué tengo que hacer hoy, pastor? Dedicarse a que su hijo no solamente es que yo tengo un arquitecto, yo tengo un ingeniero, yo tengo un médico, yo tengo un deportista. No, hermano. Lo más importante no es el título, sino que tu hijo ame a Dios. Dígale a su hijo: usted, me encanta que sea un médico, me encanta que sea un arquitecto, me encanta que seas un astronauta, pero lo que más me encanta, lo que más me encanta es que ames a Dios. Levante su manito al cielo, diga: Señor, póngase de pie, voy a orar. Quiero orar por sus hijos. Quiero orar por sus generaciones. Quiero orar por esa familia que usted dice: yo quiero, pastor, que toda mi casa un día esté con el Señor. Ponga la mano en el corazón y dígale: Señor, ayúdame a dejar mi familia conectada. Quiero que piense en ese hijo que está descarriado, en ese hijo que no ama a Dios, ese hijo que está en pecado, y tú lo sabes, Pastor, ¿qué hago si mi hijo está pecando, está en pecado? No deje de levantar las manos por él, porque a donde él vaya, el amor de Dios lo va a alcanzar. Dije que el amor de Dios lo va a alcanzar. Bata su mano, diga: Señor, te entrego mis familias, te entrego mis generaciones. Pastor, yo estoy en la etapa de la primavera, no tengo hijos. Levanta las manos, diga: te entrego mis generaciones, te entrego mis hijos, te entrego mis nietos. Dalo, diga: te entrego mis bisnietos. Dígalo: te entrego mis tataranietos hoy. Que todos te amen, te adoren, te sirvan. Que un día estemos en las bodas del Cordero, que un día estemos allí en el reino de los cielos, que un día estemos dentro de todas esas familias que se convirtieron, y entonces estaré entre la multitud. Dígalo: estaré dentro de esas naciones que te adorarán y te servirán. Y diga: y mis hijos estarán allí. Dígalo: mis generaciones estarán allí, los hijos de mis hijos estarán allí, y te adorarán y te alabarán, y estarán por la eternidad felices por los siglos de los siglos. Declare: y ninguno de ellos, vamos con autoridad, diga: y ninguno de ellos se quedará, se perderá. Señor, yo declaro salvación para toda mi casa. Vamos, que se escuche esas palabras.
diga salvación para mis hijos, para mis nietos. Ninguno de ellos se perderá en la eternidad. En el nombre de Jesús declaro que de mis hijos, Señor, se levantan hombres de bien, se levantará una generación de bien para Colombia y para el mundo entero. De mis generaciones tú los usarás, Padre precioso, para traer solución a un país. Se levantarán gobernantes, se levantarán concejales, se levantarán profesionales que te amarán y te adorarán y te servirán por la eternidad en el nombre de Jesús. Piense un poquito más, diga: Señor, te entrego mi vientre, te entrego todo mi ser, Señor, para que me uses, para que me apartes, para que me ayudes a consagrarme en santidad, para que yo pueda, Señor, entender y comprender ese plan eterno de generaciones a generaciones que tienes con mi vida, en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, mi hermano. Bendigo tus hijos. Bendigo tus nietos. Vamos, reciba. Bendigo tus tataranietos. Bendigo hasta la 1000ª generación. A ninguno de ellos le va a faltar la palabra. A ninguno de ellos le va a faltar la provisión. A ninguno de ellos le va a faltar el respaldo de Dios. Porque tus hijos amarán a Dios, servirán a Dios en el nombre de Jesús. No dejaremos a nuestra generación como la dejó Josué. No, no, no. Tú dejarás a tus generaciones conectadas con Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen así? Denle un aplauso al Señor. Puede sentarse. Entonces, ¿cuál es el primer peligro que hay cuando hablamos de generaciones de Dios? Primer peligro es perder, ¿qué? Perder el enfoque generacional. No lo pierda. No lo pierda. Y pido a Dios que hoy usted pueda comprender, cada que tenga un hijo en sus brazos y lo bendiga, bendígalo de la siguiente manera. Número 1, bendígalo, 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 declarándole palabra. ¿Declarándole qué? Palabra. Bendígalo intencionalmente. Vuelvo a decir, mire, por ejemplo, Diego es hijo mío. Amén. No, aquí, bueno, ya lo tomé a usted. Entonces yo intencionalmente, yo tengo aquí en mi mente que este niño, este hijo mío, debe estar conmigo en la eternidad. Intencionalmente comienzo a bendecirlo, ¿ve? Comienzo a declararle y profundamente comienzo a bendecirlo, decirle: Señor, gracias por Diego, Señor, que me lo regalaste, me lo permitiste criar, porque tienes grandes planes con él, Señor. Te pido que lo llenes profundamente con tu Espíritu Santo, que te ame, que te adore, que te sirva, y que todo lo que haga Diego, Señor, repercute en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Una bendición: 1, intencional; 2, declarada; 3, profunda; y 4, generacional. Anótenlo. Anótenlo. Cada vez que ponga a sus hijos aquí en su regazo, bendígalo intencionalmente. O sea que usted lo está haciendo ¿con qué? Con pleno entendimiento y conocimiento, porque usted tiene allá un texto que te dice que, entonces dice: yo quiero que estés en las bodas del Cordero conmigo. Yo quiero que si Dios nos lleva al reino de los cielos, entonces nos resucite y nos dé ese cuerpo intencionalmente, generacionalmente. Entonces, 1, te bendigo intencionalmente, declarando, y profundo y generacional. Bendiga así a sus hijos. Entonces, cuando miramos nuestro enfoque generacional, tenemos que aprender a bendecirlo. Amén. Bendígalo con todo el panorama que le estoy diciendo de la bendición. Segundo, ¿cuál es el segundo peligro de una iglesia o de un creyente en cuanto a un Dios de generaciones? Vuelvo a decir, Dios de generaciones. Perder ese enfoque de Dios.
Perder el enfoque de Dios. No, el enfoque de Dios es generacional, es familiar. No lo puede perder. Estaremos con Él. Pastor, pero es que yo vivo allí en el barrio más pobre. Puedes vivir. Para Dios no hay estrato, no hay edad. Para el Espíritu Santo no hay edad, no hay estrato. Dios quiere hombres sensibles que crean. Es lo que eso sí exige el Señor. Entonces, frente a eso, usted no puede perder ese enfoque de Dios, nunca, ni la iglesia. Si la iglesia pierde el enfoque generacional, nos quedamos aquí, todos los que estamos aquí, y no trabajamos con niños. Nuestro presente hoy son los niños. Tenemos que amar los niños, porque nosotros pasamos y ellos siguen. Ellos van a ser los jóvenes, ellos van a ser los adultos. Pero hoy son ¿qué? Niños, pero mañana van a ser padres. Entonces necesitamos enfocarnos en nuestra generación que viene, para que esta iglesia siempre esté joven, para que esta iglesia siempre esté viva. Donde no hay niños, la iglesia está muerta. En segundo lugar, el peligro de perder la fe. ¿Qué perdió ese pueblo de Israel en Jueces capítulo? ¿Qué perdió en Jueces capítulo 2 versículo 10? Perdieron tres cosas muy importantes. Perdieron el enfoque generacional, perdieron la fe, perdieron la palabra. Se perdió la palabra en ellos y se fueron tras dioses falsos. Cuando una generación pierde la palabra, se va tras de lo que caiga. Los ve uno subiendo a Monserrate de rodillas, los ve uno haciendo por allá crucifijos o cosas detrás del ramo, o detrás de un ¿qué? ¿Cómo es que llaman? De una procesión, y uno los ve y dice, ¿qué hacen allá? Pero eso es por culpa del padre que no educó a su hijo. ¿Cuál fue el problema de Josué? No educó su generación venidera. Los niños no los educó. Por eso no hay nada más grande en este tiempo que un padre maestro o maestros de la iglesia que enseñen, que eduquen a sus hijos. No los saque de la educación, pague el precio de la educación, traiga a sus hijos, no los deje viendo televisión. Mañana se va a lamentar, porque su hijo terminará yendo a donde no tiene que ir y usted sufriendo. ¿Por qué? Porque la educación es día a día. ¿Se han visto que la educación en la escuela no es, hoy no vaya papito, tranquilo, hoy no vaya? No, ¿qué hace la madre todos los días de lunes a viernes? La maleta, la lonchera y dele. Lo que es primaria, lo que es bachiller, lo mismo, dale. Y a veces creemos que las cosas de Dios van a entrar es, pastor, mi hijo no se convirtió, sóplelo, pastor, sóplelo. Ya llegan a 15, 16 años y no quieren saber de la iglesia. Es el padre el culpable, que no educó, no dio testimonio. Si usted quiere que su hijo nunca se pierda, mire, no lo abandone nunca. Le voy a decir quiénes perdieron el enfoque generacional y perdieron la fe. En la Biblia está los hijos de Samuel. Y uno dice, pero pastor, los hijos de Samuel. ¿Quién era Samuel? Tremendo profeta que perdió el enfoque generacional. ¿Qué le dijeron a Samuel? En el capítulo 8, primer libro de Samuel capítulo 8, dice, nosotros aceptamos todo lo que usted nos diga. Segundo libro de Samuel capítulo, todo. Pero a sus hijos no los queremos ni ver. Elí perdió el enfoque generacional. Le dijeron a Elí, sus hijos están haciendo esto. No hay nada peor que usted no discipline a tiempo a sus hijos y tolere el pecado. ¿Quiere que su familia se desconecte generacionalmente con Dios? Tolere el pecado, aválele el pecado a su hijo y verá. Parece firme, hermano, parece firme frente a sus hijos. Antenoche me tocó pararme firme ante mi hijo. Le dije, esto no va a haber aquí en mi casa, no va a haber, bajo mi techo no va a haber esto. Fuerte. Vamos a tener otra confrontación, le dije, dentro de muy poco. Si usted
no pone riendas y se disciplina en eso, hermano. Y fue pararme firme, porque yo quiero que mi hijo esté conmigo en las bodas del Cordero. Hay que pararnos firme. Entonces, número 1, no hay nada peor que abandonar a nuestros hijos. ¿Cuál fue el problema de Samuel? Se dedicó a ser pastor de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué se le olvidó pastorear? A ver, Moisés, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? Pastoreó todo el pueblo. Y un día llegó Jetro y le dijo: venga, papito, venga, usted se casó con mi hija, y el que le está criando sus hijos, así que venga para acá, comience con su casa. Dijo: no, es que es mucho trabajo. Entonces aprenda a delegar. Pero usted y su casa. ¿Sabe una cosa? Quisieron a Moisés, pero a los hijos de Moisés, los hijos de Elí, los hijos de Aarón, los hijos de David. David, buen rey, mal padre. ¿Ve? Entonces, cuando usted pierde el enfoque generacional, usted pierde sus hijos y pierde la siguiente generación. ¿Y qué es perderla? Pierden la fe. Pierden la fe, pierden la palabra. Cuando se pierde la palabra, le pasa como Zacarías. Cuando miramos a Zacarías, cuando Dios le habla a Zacarías: vas a tener un hijo. Era un hombre de Dios, un levita que había perdido la palabra, la fe. Cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo, él no creyó y se rió. ¿Qué había perdido Zacarías? La fe. Y quedó mudo. ¿Ah? Un hombre que había perdido el enfoque generacional y había perdido la fe y en la relación con el Espíritu Santo. Quiero que entiendan esto. Frente a eso, no quiero salirme de esos 3 puntos: enfoque generacional, la pérdida de la fe y la palabra, y la pérdida de la relación con quién. Esos tres elementos no los pueden perder ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre conmigo en Lucas 2. Lucas capítulo 2. Mire, un viejito. Voy a hablar de un viejito. Voy a hablar de un adulto mayor. Capítulo 2. Dice la palabra en el versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 21. Y hablar de este personaje en la Biblia me emociona demasiado. ¿Por qué, pastor, lo emociona? Porque fue un hombre que llegó a la edad de 90 años, un hombre adulto, y no perdió los 3 elementos que acabo de decir. ¿Cuáles fueron los 3 elementos? ¿No perdió qué? Eso, ¿no perdió qué? No perdió su enfoque generacional, no perdió la fe y no perdió la presencia del Espíritu Santo. 21. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, capítulo 2, 21, dice: le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido, ¿qué, amados? Puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron. ¿A dónde le trajeron? Para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Dice: un par de tórtolas, 2 palominos, y aquí había en Jerusalén, versículo 25. ¿Qué había en Jerusalén? A ver, no se concentre. Les prometo que ya voy a terminar. ¿Qué había en Jerusalén? Versículo 25. ¿Qué había? Un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. Esperaba ¿qué? La consolación de Israel. Eso es enfoque. A los 90 años, viejito, ¿qué tenía?
tenía la palabra en el corazón. Tenía la promesa de que vería al Mesías. Estaba lleno del Espíritu Santo y sabía que ese niño que iba a venir era el Mesías Salvador, que traería salvación a todo el mundo. Dice la palabra 26. ¿Qué dice? Y le había sido revelado, ¿por quién? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Un hombre en su edad adulta, en la etapa, hermana Flor, del invierno, que no había perdido el enfoque generacional, no había perdido, hermana Susana, no había perdido la palabra, la fe, y no había perdido. ¿Sabe qué me preocupa? Que algunos están en la etapa del verano y ya perdieron el enfoque, ya perdieron la fe y ya perdieron la unción. Y es una rogadera para que esté en culto. Es una rogadera para que despierte y viven la vida espiritual así, sin enfoque, sin pasión, sin fervor, sin unción. Yo quiero que usted, hermano, tome una determinación a no ser ese grupo en el nombre de Jesús. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. ¿Y movido por quién? A los 90. Simeón, movido por quién? Juan el apóstol, movido a los 95 años por el Espíritu a escribir Apocalipsis. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede llegar a la edad, a la etapa del invierno lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y enfocado en las generaciones venideras. Lea conmigo versículo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, 28, él le tomó en sus brazos. Mire el enfoque generacional. Dice, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a ¿qué? ¿Qué no perdió? Palabra. Diga, levante la mano y diga: nunca voy a perder la palabra. Y nunca me voy a desconectar del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 29 dice: ahora, 30, porque has visto mis ojos. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Enfoque generacional. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32, luz para revelación. Es increíble, hermano. Se enfoque, familia. Los gentiles no tenían nada que ver y él tenía claro que de los gentiles y los judíos iba a ser la iglesia. El pueblo de Dios es, la familia de Dios es el pueblo judío, el pueblo gentil. En la cruz fue perdonado y abrió un solo pueblo, y ahora es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Amén. Para luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¡Ay! ¡Qué revelación! Estaba en el Espíritu. Luz para de versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que hablaba el viejito. Ahí hay algo más que tenemos que aprender. Y pastor, ¿y cómo puedo lograr eso, pastor? ¿Cómo puedo lograr eso? Es increíble que unos versículos más allá abajo, versículo, ¿en qué vamos? 33, 2:33, vea, 2:33. Si usted mira en el 36, ¿con quién la pasaba Simeón? Dígame, ¿con quién la pasaba Simeón para no perder el enfoque generacional? ¿Con quién la pasaba Simeón para no perder la palabra? ¿Con quién la pasaba Simeón para no perder la fe? Mire, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad de edad también, ¿qué? Avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
y era viuda hacia 84 años y no se apartaba de dónde. ¿Cuál era la amistad de Simeón? Gente llena del Espíritu Santo. Pastor, yo no quiero perder nunca mi enfoque generacional. Mire con quién se junta. A veces nuestros amigos o los más cercanos no hay nada en ellos de Dios, y son nuestros mejores amigos a veces. En cada etapa de la primavera, del verano, del otoño y del invierno, mire con quién se junta. Júntese con gente espiritual. Amén. Cierro aquí diciéndoles, necesitamos corregir estos peligros, ¿no? El peligro de perder el enfoque generacional, el peligro de perder la fe, la palabra, y el peligro de perder la relación con el Espíritu Santo. Este es un tiempo que podemos cerrar como Simeón, llenos del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en ti. Todo el que recibe a Jesús recibe el Espíritu. Necesitamos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Pido a Dios para que usted lo pueda hacer, pueda buscarle, enamorarse, que el Espíritu Santo fluya con su poder y su gracia y te dirija los pasos, te ayude a tomar buenas determinaciones, buenas decisiones, y que sientas esa presencia del Espíritu Santo cuando sales, cuando trabajas, cuando vas de viaje, en todo lugar, que usted lo pueda sentir, lo pueda vivir, hablar en lengua, llenarse de Él, comunicarse con Él, ser dirigido por Él, inspirado por Él, impulsado por Él, guiado por Él, caminando con Él, ocupado en Él, y el Espíritu Santo te dará la victoria en todo lo que hagas. Entonces, segunda de Timoteo 4:7. ¿Cómo vamos a terminar entonces, pastor? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a vivir una vida? ¿Cómo quiere, pastor, que la iglesia se mueva? Yo estoy pensando siempre, ¿quién me va a suceder mañana a mí? ¿Quién va a ser? Cuando yo estoy pensando en eso, estoy pensando en Manuel. Y le estoy echando el ojo a los jóvenes así fuertes que amen la palabra. Porque quiero dejar una iglesia que esté sobre la palabra, fiel a la palabra. Tengo que cuidar eso. Yo tengo que cuidar los niños. Tengo que mirar que esa persona que va a quedar aquí ame los niños, ame la palabra y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo termina Pablo? Cuidando eso. Y por eso le escribe a Timoteo. Cuando Pablo termina su ciclo de vida, mira a Timoteo y está diciéndole a Timoteo, mírate cómo estás, Timoteo, no tengas temor, no tengas miedo. Y una cosa que le dices, aviva el fuego del don que Dios puso en ti. Timoteo, te encargo esto, cuídese de esto, de aquello, del otro. Le está dando consejos. Y cuando va a cerrar su ciclo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado. Y yo espero que todos ustedes, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos dejar a nuestra generación conectada con Dios. Yo puedo decirles que ojalá todos sus hijos sean profesionales, pero que amen a Dios. Por sobre todo, que amen a Dios. ¿Dicen amén? Porque todo aquel que deje conectado a sus hijos amando a Dios, de verdad que recibirá la bendición de Dios. A ver, ayúdenme, recapitulemos. ¿Cuál es la bendición que usted debe darle a sus hijos? Número 1, una bendición intencional. Número 2, una bendición declarativa. 3, una bendición profunda. No esa. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Hijo, Dios lo bendiga. Profunda no es así. Hija, desde que naciste, yo la pedí a Dios. Usted no es casualidad. Usted es una bendición para mí, para este apellido y para esta ciudad y para este país. Bendiga a su hijo o a su hija profundamente. Y en cuarto lugar, no se le olvide, una bendición generacional.
estarás conmigo. ¿Cómo le dijo el Señor al ladrón? ¿Estarás conmigo? Tú estarás conmigo en las bodas del Cordero. Tus hijos, ay, no tengo hijos, papá. Y tus nietos, y tus bisnietos, y hasta la 1000ª generación la bendigo. Pónganse de pies.